Muy buenos días a todos, buenos días. Hoy es sábado 21 de mayo de 2022. Esta es una sesión más del libro de los Hechos, del curso del libro de los Hechos de Estudios Bíblicos Internacionales. Y vamos a estar comenzando con una oración que creo que Rocky ya está preparado. Rocky, ¿está listo? Aparentemente no. Entonces vamos a pedirle a Carlos Alberto Zúñiga, por favor. Carlos Alberto Zúñiga, ¿puede poner el micrófono, por favor? Amén, hermano. Muchas gracias. Oración de inicio, por favor. Pídale a Dios por Juan Carlos que todo le salga bien, que podamos entenderle. Sí, señor. Buenos días, amados hermanos. Damos gracias en esta mañana la gran oportunidad que nos da nuestro Padre Santo. Señor, tú eres ese Dios de prodigios, de milagros, de maravilla, ese Dios grande y poderoso y temible. Te damos gracias en esta mañana, Señor, para que tú intercedas a través de tu Santo Espíritu por nuestro hermano Juan Carlos en Nicaragua, Señor, para que lo uses conforme es tu propósito para cada uno de nosotros, Señor. Porque cada uno de nosotros estamos necesitados de ese pan grandioso, ese pan celestial, ese pan que alimenta el cuerpo interior. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y bendice a cada uno de nuestros hermanos que están presentes en esta reunión que tenemos aquí, Señor, en tu palabra, Señor. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, Juan Carlos. Bendiciones, hermanos, para todos. Bendiciones. Tuve que salir del celular para que no tuviéramos feedback. Entonces, solo quiero comprobar que todo está bien. Ya me moví a la computadora. Pero no lo escucho. ¿Alguien que pueda encender el micrófono para comprobar que tengo audio de parte de ustedes? Estamos oyéndote perfectamente, Juan Carlos. Okay. Te preguntaba si podías compartirme el archivo para yo presentarlo entonces. Enviarlo. Ya lo logré descargar a la computadora. Ah, bueno. Entonces, lo único que voy a necesitar es la opción de habilitar pantalla de mi parte. Ya estás como coanfitrión. Ok. Lo que pasa es que ahorita que comencé a hablar de aquí de la computadora, como escuchaba un rotundo silencio y se me hacía raro que todos estuvieran el micrófono apagado, por eso creí que no tenía audio, pero sí lo escucho bien. Bueno, mis hermanos, como les decía, estoy emocionado con esta sección, este segmento del libro de los Hechos, capítulos 6, 7 y 8. Y probablemente la parte que más me inspira es el capítulo 7 con el famoso sermón del primer mártir de la iglesia cristiana, que sería Esteban. No solo su sermón, sino también su fe. Vamos a estar tratando de extraer algunas lecciones y una reflexión de este ejemplo que tenemos de Esteban. Si ustedes ya tienen su Biblia abierta, vamos a comenzar con la lectura. ¿Algún voluntario que nos ayude con la lectura del capítulo 6? Que
que es en realidad, nos presenta el capítulo 6 del libro de los Hechos, un reto, un desafío, un problema, como usted le quiere llamar. Pero lo interesante es notar cómo los apóstoles junto con la iglesia resuelven esta circunstancia, y de ahí nosotros podamos tomar cierto ejemplo o paradigma de cómo se pueden resolver algunos problemas en la iglesia. Más que una regla, lo que vemos es un ejemplo de cierta forma de tomar las decisiones en la iglesia primitiva, y estoy seguro que nosotros tanto en lo individual como en lo colectivo podemos tomar el ejemplo. Hermana Alicia, me parece que quiere hacer la lectura. Ah, no. Claro, la mano. Es el hermano, ¿cómo se llama? Carlos Zúñiga es el que está levantando la mano. Ok, hermanito Carlos, entonces, Hechos capítulo 6, por favor, si comienza la lectura. Amén, hermano. Dice la palabra así, en el nombre de Jesús. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 11 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta ahí por ahora. Amén. Hasta ese segmento por ahora, y vamos a tratar de reflexionar pasaje por pasaje para que, bueno, no vamos a tratar de ser exhaustivos porque el tiempo no nos daría la oportunidad. Sin embargo, vamos a tratar de no obviar los segmentos más principales de cada capítulo. Voy a tomar la opción de compartir pantalla. Hermano Carlos. Parece que me había hecho coanfitrión cuando estaba con el celular, pero actualmente desde este dispositivo no tengo la opción de compartirla. Te doy la opción, ya casi. Por favor. Este dispositivo que dice Familia García Valle. Listo. Bueno, gracias. Ahora sí. Y estoy seguro que ahora pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Antes, ahora pueden ver su aplicación. Bien, entonces, hermano Carlos, si nos ayuda con los micrófonos, por favorcito, porque yo no voy a tener la habilidad de estar controlando los micrófonos mientras tengo la presentación. Bien, continuamos con el curso del libro de los Hechos, y en esta ocasión nos ocupa el bloque que va del capítulo 6 al capítulo 8. Como ya decíamos, tenemos tres segmentos principales, o podríamos clasificar la información y distribuir la información de esta manera. El bosquejo de nuestra sesión el día de hoy va a estar así. Primero vamos a abordar el tema de la gran necesidad de buenos líderes basados en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7.
cuando nos enfrentamos con un problema serio en la iglesia primitiva, pero una solución sabia, y la solución incluye la elección de 7 diáconos. Luego, siempre en el mismo capítulo 6, comenzamos ya con la historia de Esteban. La historia, la aparición de Esteban en escena, el discurso o sermón de este hombre y su martirio ocupa más de un capítulo en el libro de los Hechos. Su sermón es el más largo registrado en el libro. Y la idea que vamos a reflexionar aquí es una pregunta. ¿Por qué causa moriría usted o estaría usted dispuesto a morir? Y todo el segmento que va del capítulo 6, versículo 8 al capítulo 8, versículo 4, estaría distribuido con el arresto de Esteban, que provocó su arresto, el sermón de Esteban ante el consejo, ante el Sanedrín, y cómo Esteban se convierte en el primer mártir. Luego, entendemos que el evangelio debía ser predicado en Jerusalén, como ya lo dijo Jesucristo en el capítulo 1, versículo 8, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Sin embargo, hasta este punto del capítulo 7, con la muerte de Esteban, el evangelio y la iglesia relativamente se han quedado, después de muchos años ya, se han quedado relegados a Jerusalén. Así que la llama propagadora hace o es una referencia metafórica a la persecución contra la iglesia, que es lo que en realidad hace que el evangelio salga de los linderos de Jerusalén. ¿Quién propicia esta persecución? Bueno, un personaje que va a salir a relucir es Saulo de Tarso, y ya nosotros sabemos que más adelante se va a convertir en el apóstol Pablo. El evangelio llega por fin a Samaria. Creo que en la sesión anterior estuvimos reflexionando sobre esa idea, que Jesús se aseguró de que pasaran por Samaria, y vamos a reflexionar un poco, vamos a detenernos un poco en el trasfondo de el conflicto entre samaritanos y judíos. Y terminamos el capítulo 8 con una historia bonita, una historia de conversión bastante bonita, que es la historia del eunuco, Felipe y el eunuco. Bien, avancemos al capítulo 6, la primera parte, la gran necesidad de buenos líderes. El capítulo 6 lo vamos a tener, o podemos ver en este primer segmento que el hermano ya nos leyó, del versículo 1 al 7. Vamos a encontrar un problema, la propuesta para solucionar ese problema y la solución ya que se da gracias a la dirección del Espíritu Santo en la iglesia y a la sabiduría tanto de los apóstoles como de quienes participaron en la solución. ¿Cuál es el problema que nos aparece? Según la lectura que nos hacía el hermano Carlos, ¿cuál es el problema que nos aparece? Nosotros podemos notar que en el capítulo 3 hubo una gran cantidad de judíos que se bautizaron el día de Pentecostés, y luego en el capítulo 6, en el capítulo 5, Lucas hace un pequeño resumen diciéndonos que el evangelio la iglesia, el grupo de creyentes se está expandiendo, se está multiplicando. Entonces nosotros necesitamos ser conscientes que el crecimiento de la iglesia, aunque es positivo, suele significar conflicto. Querámoslo o no, definitivamente, no importa si usted es líder de la iglesia o solo es miembro de la iglesia, no importa si usted realmente lidia directamente o indirectamente con los conflictos de la iglesia, pero lo cierto es que necesitamos ser conscientes que el crecimiento numérico de la iglesia, aunque obviamente es positivo y trae gloria a Dios, suele significar o llevar consigo conflictos. ¿Cuál era el conflicto aquí? Bueno, que las viudas helénicas estaban siendo desatendidas. Literalmente la Reina Valera lo que dice es, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Es ahí el problema. La raíz de la murmuración o del conflicto era porque dice las viudas de aquellos, o sea de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. En la propuesta los apóstoles involucran a la iglesia. Le dice directamente Pedro a la iglesia, escojan a 7 varones de buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. De entre la misma membresía o de entre la misma iglesia, el número en realidad es lo que dice. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Así que de entre la misma multitud de los discípulos habrían de salir estos 7 varones de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. La solución entonces termina siendo que los apóstoles imponen la mano sobre Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás para encargarle el ministerio.
el ministerio de la repartición de las mesas. Bien, esa es la forma esquemática en la que podemos visualizar la situación que está ocurriendo del versículo 1 al versículo 7. Ahora bien, necesitamos comprender una cuestión. Por lo general, se podría pensar que cuando la Biblia Reina Valera dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, nosotros podríamos pensar lo siguiente. Veamos este comentario. Recuerden que estamos utilizando material del Ministerio La Verdad para Hoy, un comentario al libro de los Hechos que hace nuestro hermano David Rupert, y de ahí hemos extraído, resumido y tratado de hacer una propuesta breve sobre lo que serían los principales puntos de estos 3 capítulos. Entonces, nuestro autor nos comenta que el conflicto comienza con las viudas del segmento helénico de la congregación. El texto original dice que había un murmullo de los helénicos en contra de los hebreos, lo cual puede dar a entender que surgió una disensión entre los cristianos gentiles y los cristianos judíos. Sin embargo, obviamente tenemos que recordar que si el evangelio o la iglesia no se ha expandido más allá que las fronteras de Jerusalén, entonces a este punto, a este tiempo de la historia de la iglesia, todavía no habían cristianos gentiles. Así que el problema no está entre cristianos gentiles y cristianos judíos. El término helénico, que realmente es el término que aparece en el griego, significa entonces que habla griego. Nos estamos refiriendo a los judíos helénicos, o sea, eran judíos que se habían esparcido en todas las naciones, recuerdan, los de la diáspora. De hecho, son los que vinieron para el día de Pentecostés y que estaban en Jerusalén. Ellos, obviamente, aunque quizás hablaran arameo porque sus padres se lo enseñaran, aunque quizás algunos hasta dominaran el hebreo, muy escasamente los que más dominarían el hebreo serían aquellos que participan en el sacerdocio y en la enseñanza en las sinagogas, en la diáspora y en el templo dentro de Jerusalén. Pero lo cierto es que los judíos de la diáspora, los que vivían fuera de Jerusalén, su primera lengua no era el arameo, sino el griego koiné, que como ya hemos aprendido anteriormente, era el idioma, por así decirlo, universal de todo el Imperio Romano. Por eso es que al siglo I o en el siglo I, al Imperio Romano se le conoce como la cultura greco-romana, porque realmente es una civilización romana, pero tiene cultura, filosofía y la lengua que heredaron del imperio anterior, el imperio griego, con Alejandro Magno. Entonces, lo primero que hay que aclarar es el término, o que el conflicto realmente no es entre un bloque gentil de la iglesia y un bloque judío, uno en contra del otro, sino judíos, unos que son helénicos, o sea que su primera lengua es el griego koiné, y los otros obviamente que serían los probablemente oriundos de Jerusalén, que esos hablan arameo. Entonces el conflicto es este. El conflicto es que las viudas helénicas son desatendidas en la repartición diaria de las mesas, y obviamente los judíos helénicos, o sea, los que corresponden a ese segmento de la iglesia, van a hablar, van a murmurar en contra de los hebreos. La propuesta de los apóstoles es que la iglesia escoja a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando los discípulos proponen a alguien de buen testimonio, obviamente eso significa que tenían que ser respetados por los de adentro como por los de afuera. Es importante que aunque nosotros podríamos quizás clasificar los ministerios en la iglesia en grados de importancia, a veces tendemos a eso. A veces tendemos a pensar que el que predica o enseña es más importante que el que arregla o el que se encarga de un almuerzo cuando hay una actividad en la iglesia o el que se encarga de la limpieza del local. Podríamos tender a clasificar los ministerios de acuerdo a los grados de importancia que nosotros le atribuimos. Sin embargo, en la Biblia se puede ver que incluso en esta ocasión, un ministerio que tiene que ver con benevolencia directamente, un servir a las mesas de manera metafórica, implicaba a un ministro competente e idóneo, que no sería cualquier persona, sino que tiene que ser una persona de buen testimonio, o sea, que es aceptado amplia y generalmente
dentro de los mismos de la iglesia como de los de afuera. Recuerden que desde el capítulo 2, Lucas ya nos contó que la iglesia gozaba del favor del pueblo. Así que es necesario que lo que se hace o lo que se deja de hacer siempre tenga esto en mente, el buen testimonio. Era esencial que tuvieran una buena reputación para evitar lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo era murmuración. Entonces, si la murmuración tenía bases ciertas, entonces ya no era solo un pecado de la membresía o del número de discípulos, sino que también sería un problema de liderazgo, una falta de liderazgo. Es interesante cómo los discípulos, perdón, cómo los apóstoles piden que también estos hombres que van a ser escogidos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que está permitiendo a la iglesia primitiva expandirse exponencialmente es la guía y la compañía y la garantía del Espíritu Santo sobre lo que se está haciendo. No solo sobre la predicación del evangelio allá afuera o hacia los de afuera, sino en todas las áreas, por muy insignificante que a nosotros nos parezcan. Estos hombres debían ser llenos del Espíritu Santo, o sea que debían estar bajo el control del Espíritu. Este requisito indicaba que el individuo había alcanzado madurez espiritual. Yo tendería a pensar que este requisito, o esta cualidad, más que requisito, esta cualidad es imprescindible para alguien que va a participar en el ministerio de la repartición. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que ser alguien maduro espiritualmente, de manera que no sucumba a la tentación de favorecer a unos en detrimento de otros, menospreciar las necesidades de uno solo por favorecer quizás a su familia, que son cosas que suelen ocurrir en la iglesia actualmente. A veces cuando tenemos cosas para administrar y repartir en la iglesia, por lo general la murmuración ocurre porque vemos que quien está repartiendo antes, por poner un ejemplo nada más. Aquí en Nicaragua, no sé si en Costa Rica, pero aquí en Nicaragua llegan cajas, son de un ministerio que se llama Healing Hands y que vienen con sorpresas, ropitas, juguetitos o cosas para niños. Y esas cajas son repartidas en todas las congregaciones de la Iglesia de Cristo. Son repartidas para que cada iglesia pueda hacer una lista de sus niños, del grupo de niños, y puedan repartir estas cajitas a fin de ser, como vienen clasificadas por edad, a fin de ser distribuidas a los niños, no según la apariencia o según los criterios. No, viene una cajita por niño. Así que si usted tiene, por ejemplo, 40 niños en la congregación, le dan 40 cajitas y usted lo único que necesita es clasificarlas por edades para poderlas repartir. Sin embargo, ha ocurrido en el paso de los tiempos que hemos notado que a veces los encargados de esta repartición lo que suelen hacer es saquear todas las cajitas. Vea qué interesante. Saquean las cajas, las abren todas y comienzan como a clasificar o a, sí, literalmente a saquear cosas que les parecen más atractivas y dicen, ah, esto está más bonito para mi hijo y solo le vamos a dar esto. Y las cosas menos bonitas, porque en realidad todo es bonito, nada es bonito y feo, sino todo es bonito, pero lo que ellos creen menos bonito, entonces dicen, esto sí se lo damos a los niños, esto lo quedamos para nosotros. Y eso obviamente solo demuestra carnalidad, porque obviamente si es algo que ni siquiera fue comprado de tu bolsa, lo único que necesita es repartirlo de acuerdo a las edades que viene clasificado. Hombre, ¿por qué tener que hacer eso tan horrendo, tan feo? Así que los hermanos que se dan cuenta de esas circunstancias obviamente terminan murmurando. ¿Pero qué? La murmuración es cierta. Aún para ministerios como la repartición de las mesas, se da o es necesario el hecho de ser maduro espiritualmente para no sucumbir ante tentaciones como las que hemos mencionado. Debían ser llenos de sabiduría, obviamente, porque es el requisito práctico para la tarea a la que serían asignados. Todo ministerio en la iglesia implica que, por muy lejano que parezca o por muy pequeño que se considere, en realidad todo ministerio en la iglesia está clasificado así o está destinado así para que todos juntos los ministerios puedan aportar al crecimiento y bienandanza de la congregación.
Así que si los que están encargados de los ministerios no tienen sabiduría, obviamente, y es probable que estar lleno de sabiduría sea una consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo. Pero es importante notar el hincapié en esta tercera cualidad. El cuidado de las necesidades de cientos, quizás de miles, porque en este punto, si ya tenemos una iglesia de miles de miembros, entonces el grupo de viudas helénicas sería un buen número. Requería hombres de buen juicio y buen sentido común. Bien, ¿cuál es el resultado que tenemos? El resultado que tenemos dice la Biblia, como ya leí el hermano, dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. No sé cómo subir esta pestaña, hermano Carlos. Se supone que debería subirse sola. Aquí regresamos. Ahora, yo quiero que ustedes noten junto conmigo que la lista de los 7 nombres tiene un orden. Tiene un orden y ese orden no es fortuito, ese orden es intencionado por quien nos está narrando la historia, que en este caso es Lucas, el autor del libro de los Hechos. Dice que eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. De los 7 seleccionados, el que se menciona primero, tenemos que decir, es Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y por qué se le menciona primero? Bueno, porque Esteban se le menciona porque sería el personaje principal en la última parte de este capítulo 6, que va a ser arrestado, y luego es obviamente el protagonista del capítulo 7 con un gran sermón, que vamos a reflexionar un poco. Así que Lucas nos va a contar la lista de estos 7 bajo un orden intencionado, como ya decía. Esteban va a ser el protagonista del siguiente capítulo. Luego, Lucas pone el nombre de Felipe, porque Felipe sería el siguiente protagonista del capítulo que está después del 7, o sea, el capítulo 8. De ahí el Nuevo Testamento no dice nada más acerca de los otros 5. Lo que significaría que esos otros 5, obviamente, no quiere decir que no hicieron nada más que el hecho de servir a las mesas, pero que definitivamente dentro de los 7, Esteban y Felipe serían los que iban a despuntar con algo que harían mucho más allá de lo esperado. Se le asigna servir a las mesas. Sin embargo, Esteban se va a convertir en el primer mártir de la iglesia y Felipe se va a convertir en uno de los protagonistas llevando el evangelio a ese lugar tan difícil como lo es Samaria. Pero escuchen este último comentario respecto a los 7 nombres. Es muy significativo que todos los nombres son griegos. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Todos esos nombres son nombres griegos. Ahí no hay ningún Judas, ningún Jacobo, ningún Jesús. Hay puros nombres griegos. ¿Qué significa esto? Esto indica que todos los elegidos eran judíos helénicos. Hay una gran lección en esto. ¿Por qué? Recordemos que la murmuración, ¿de dónde había surgido? Había surgido el segmento de los discípulos que eran los judíos helénicos. Entonces la murmuración había llegado de este segmento de la iglesia, por tanto los elegidos son judíos helénicos para hacer
los elegidos para hacer este ministerio son judíos helénicos, porque lo que se pretende es que ellos puedan representar justamente las necesidades y los intereses de este segmento de la iglesia o de este bloque de la iglesia. ¿Sí me doy a entender? La lección que tenemos de la elección de estos 7 es la siguiente. En la iglesia, querámoslo o no, aunque todos fueran iguales, tenemos 2 segmentos que se pueden marcar con diferencia. Los judíos hebreos, los cristianos hebreos y los cristianos que en realidad son judíos helénicos. Estos que hablan arameo, estos que hablan griego. Estos comienzan a murmurar en contra de estos porque estos están sirviendo a la mesa, porque los apóstoles probablemente solo vigilaban la situación y no eran quienes estaban repartiendo las mesas. Entonces, estos están maltratando, desatendiendo a las viudas de este segmento. Así que lo sabio es que la solución, la elección de los 7 diáconos en este capítulo 6, sean tomados de este segmento de donde surgió la murmuración. ¿Para qué? Primero, para demostrarles que queremos tener la fiesta en paz. Y segundo, para que estos judíos helénicos puedan realmente representar los intereses de ese segmento de la iglesia de manera justa. Me parece muy sabia la decisión. Primero, la propuesta de los apóstoles. Vea cómo los apóstoles realmente no imponen la decisión, no imponen ninguna decisión, sino que lo que ellos hacen es presentar un estereotipo de cómo la iglesia debía ella misma poner la solución. Hagan esto conforme a estos requisitos o estas cualidades. Y al final, la elección en realidad la hace el número de discípulos. El resultado de resolver oportunamente el conflicto fue lo que Lucas nos narra como: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, la iglesia, o se presenta un conflicto en la iglesia, no es el primero. Ya sabemos que, por ejemplo, el pecado de Ananías y Zafira fue una situación un poquito triste, fea, o una situación que había que resolver. El Espíritu Santo realmente lo resolvió de manera directa, trayendo muerte sobre el uno y sobre su esposa. Pero luego, ahora los apóstoles junto con la iglesia toman una decisión, solventan la situación, y lo importante es notar cómo el Espíritu Santo trajo una consecuencia positiva ante esta resolución oportuna. Dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. O sea, en realidad se continuaba multiplicando porque ya había venido multiplicándose. Y eso permitía entonces que gozaran de la buena aceptación del pueblo, tanto que sacerdotes terminaban obedeciendo a la fe. Para cerrar este segmento del capítulo 6, la elección de los diáconos, yo lo voy a cerrar por mi parte con este análisis de 3 características de un buen liderazgo. Sin embargo, si usted tiene alguna pregunta o comentario respecto a este segmento del capítulo 6, luego de que analicemos y veamos estas características, lo puede hacer. En el capítulo 6, versículo 1 al 7, en esta situación de la elección de los 7 diáconos, nosotros podemos ver ciertas características del liderazgo de los apóstoles. Y a mí me gustan mucho las 3, a saber, que los buenos líderes controlan los problemas lo antes posible. ¿Por qué? Porque realmente este problema que estaban enfrentando, esta murmuración, el término griego para murmuración en el texto original, solamente hace referencia a algo que no era tan grande. O sea, era como algo que estaba comenzando a surgir. Sin embargo, si los apóstoles y el liderazgo de la iglesia no hubiese tomado el control lo antes posible, de manera oportuna y prontita, entonces lo más probable es que ese conflicto se hubiese ido engrandeciendo. Los conflictos en la iglesia tienden a ser como la avalancha. Comienzan pequeños, pero conforme uno deja pasar el tiempo, a veces ocurre porque el liderazgo de la iglesia tolera el pecado. Por ejemplo, Jesús, en la carta que dirige a la iglesia en Sardis, allá en Apocalipsis,
la reprimenda que le hace es el hecho de tolerar el pecado dentro de ellos. Aquí estamos hablando de una situación, murmuración, podemos llamarlo conflicto, podemos llamarlo pecado, pero lo importante es notar que el liderazgo de los apóstoles, al ser un buen liderazgo respaldado por el Espíritu Santo, lo que los lleva es a actuar prontamente. Una gran lección para nosotros hoy en día. Los buenos líderes involucran a la congregación en la toma de decisiones importantes. ¿Por qué? Definitivamente que el liderazgo siempre está en una iglesia para tratar de solventar los conflictos, las situaciones, pero a medida que se involucra a la iglesia, a la congregación, entonces se le puede dar a la iglesia el rol que realmente merece o el rol que realmente le corresponde. Este capítulo 6 del libro de los Hechos nos senta un precedente bastante importante. La iglesia, hablando de la congregación, hablando de la membresía, no directamente del liderazgo, tiene derecho de solventar sus problemas locales. Muchas veces nosotros podemos ver que hay ministros, hay líderes de las iglesias que ellos resuelven todo. Y el problema es cuando no hay un liderazgo plural en la iglesia. Cuando hay un solo líder, o a veces aunque hay grupos de varones, se nota que uno solo es el que toma las decisiones. Y en ese sentido, la murmuración surge sí o sí. Porque si una sola persona está tomando todas las decisiones de la iglesia, obviamente, primero se va a sobrecargar. Segundo, va a llegar a un punto en el que no pueda seguir o no pueda continuar manteniendo eso. Porque es una tarea, como le pasó a Moisés, es una tarea abrumadora. Lo más sabio es poder involucrar a la iglesia en la toma de decisiones, porque de esa forma se le da a la iglesia el rol que merece, el papel que merece de tomar decisiones. Por ejemplo, siempre he escuchado decir que, basado en las epístolas pastorales, el evangelista es el único que puede instituir o destituir ancianos en la iglesia. Pero definitivamente que si la que va a ser apacentada por estos ancianos es la grey, deberían ser los mismos miembros los que escojan a sus ancianos, a sus pastores. El evangelista probablemente debería ser el encargado de dirigir la elección, de dirigir y de proponer y esto y lo otro. Sin embargo, la iglesia debería ser. ¿Por qué? Porque cuando le damos a la iglesia el rol de toma de decisiones, entonces tiene un mayor sentido de pertenencia. De manera que si las cosas al final no salen como se esperaban, pues nadie se va a estar quejando porque asumen una responsabilidad conjunta. Además, los buenos líderes delegan responsabilidades en hombres idóneos. Esta tercera cualidad o característica de un buen liderazgo tiene un doble sentido. Primero, la importancia de delegar, de no creerse uno el todólogo, el que puede hacerlo todo. Porque definitivamente el apóstol Pablo presenta en 1 Corintios capítulo 12 a la iglesia como un cuerpo en el cual dependemos todos los unos de los otros. Unos hacen una función, otros hacen otra función. Entonces, es necesario que el líder o que los líderes aprendan a delegar de manera que ellos no se vean sobrecargados y se puedan enfocar en lo más importante o en lo que, por ejemplo, los apóstoles proponen como lo más importante, que era la oración y la predicación de la palabra. Pero además, la segunda connotación de esta tercera característica sería que no vamos a delegar solo por delegar, vamos a delegar a cualquiera solo por no tener responsabilidades, sino que lo vamos a hacer sobre hombres idóneos. Personas que han demostrado durante su tiempo en la iglesia que realmente están dispuestos a servir. Personas que idóneos no significa perfecto, porque en ese caso no hay ninguno, pero lo que quiere decir idóneo es alguien que realmente demuestra que tiene la aptitud y la actitud para el ministerio al cual se le va a encomendar. Estas serían las tres cualidades o características de un buen liderazgo basado en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Por ahora, dejo la opción de compartir pantalla para leer. Hay 3 preguntas o comentarios. El manda más, dice el hermano Henry, cuando estábamos hablando del todólogo.
La hermana Eugenia nos comenta, dice, es importante que la asamblea se involucre en toda decisión, ya que somos un cuerpo. Definitivamente, hermana, es importante dar la oportunidad a la iglesia que se involucre en las decisiones, porque eso le da un mayor sentido de pertenencia. Bien. ¿Algún comentario o pregunta respecto a este segmento para que podamos pasar al siguiente? Además de los que ya participaron en el chat. Hermano. Bueno, bueno, sí, está bien, el que sigue. Adelante, Jorge. Sí, hermano, fue importante, ¿verdad? Ver ese punto. Qué bonito cómo los hermanos vieron, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo, y con mucha sabiduría, llenos del Espíritu Santo, lograron, pues, darle paso a la atención de estas viudas griegas, y ellos no dejaron de predicar el evangelio, porque también era una cosa muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo escogen a estas personas? Y hay que hacer énfasis ahí donde dice de buen testimonio, ¿verdad? Y me llamó mucho tu comentario sobre los paquetes, ¿verdad? Que tendemos a eso, ¿verdad? A abrir los paquetes para darle lo mejor a los que queremos nosotros, ¿verdad? Como el grupito aquel selecto, ¿verdad? Que a veces abunda en las iglesias, ¿verdad? Ahí está el grupito de aquellos, está el grupito de aquellos, ¿verdad? En cambio ahí no dice que todas las cosas, bueno, más adelante, que todas las cosas la tenían en común, ¿verdad? Entonces, qué importante ir subiendo hasta ir llegando a ese nivel que es el que estamos buscando, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Hermano Carlos, si iba a hacer un comentario o pregunta para que pasemos al siguiente bloque. No, hermano, gracias. Okay. Todo está bien. Va perfecto. La hermanita Mara nos tiene levantada la mano. Hermanita, un comentario. Hermano, que felicitarlo a la enseñanza muy abierta, porque nos ayuda a aprender y a veces descartar ideas que uno tiene equivocadas, ¿verdad? De lo correcto y no lo correcto. Como él tocó el punto del hermano donde nos enseña, yo lo tomaría así más que todo, un respeto y un respeto espiritual, donde lo que es justo. Y referente a lo de las cajas, ¿verdad? Que siempre debemos pensar en que a mi hermano le doy lo mejor. No me dejo yo lo mejor, sino a mi hermano le doy lo mejor, porque él es también un hijo de Dios, y es una forma de mostrar no solo mi respeto, sino mi amor en Cristo en ellos, ¿verdad? Que no dar las obras, lo que no nos sirve, y mucho menos quitar lo mejor que viene para ellos. La otra parte es que yo hago en ese énfasis siempre, hermano, que si yo cojo algo de lo que vienen para mis hermanos, estoy dejando de confiar en Dios, porque a mí no me va a hacer falta lo que yo estoy tocando. Dios provee conforme nuestras necesidades. Entonces yo no tengo prácticamente, que si lo podemos llamar humanamente, es robar, ¿verdad? Porque al quitarle algo a mi hermano, suena duro la palabra, pero es claro. El privilegio, prácticamente le estamos robando ese privilegio. Exactamente. Sí, gracias. Y lo de la iglesia, involucrarla es muy bueno, porque así todos nos comprometemos. No es lo mismo que digan, no de ahí. A veces hay un comentario, no de ahí, él lo dice así, decidiéndose al predicador o al que esté tomando el control. Lo hacemos en un son como abierto. Estamos incómodos, pero no nos atrevemos a abrir ese espacio de decirlo, cómo debe ser correctamente. Y a mí me encanta oírlos, porque como le dije yo a usted, yo pasé muchos años en el pentecostalismo, entonces a mí me gusta oírle los temas, porque así cada día crezco más, a pesar que ya llevo 11 años, todos los días aprendo, hermano. Gloria a Dios, hermana. Bueno, solo para cerrar ya, ¿de dónde proviene la idea que llamamos a este segmento del capítulo 6, la elección de los diáconos? No está el término diácono en el pasaje, sino que está el verbo. Cuando dicen para servir a las mesas, ese término servir en español sería el correspondiente al verbo diaconía, o bueno, diaconía es el ministerio,
en forma de verbo en el griego. Entonces, de ahí se desprende el título en la Reina Valera de la elección de los 7 diáconos. Bueno, hermanos, pasemos al siguiente segmento del capítulo 6. Hermano, hay otra hermana que quiere comentar. Ay, perdón, sí. Hermano, estamos viendo de los 7, los escogidos, los llenos del Espíritu Santo, que son, por ejemplo, el caso de Felipe, ¿verdad? Que es un personaje digno de imitar. Por ejemplo, como usted sabe, hermano, que aquí en Nicaragua tenemos un barrio peligroso que es como decir el barrio de Dintro. Si nos mandan a predicar allí a ese lado, nosotros podríamos decir, ahí es peligroso, ahí matan a la gente. Allí aquí, y siempre estamos poniendo pretextos. Entonces, nosotros debemos de ser personas así como Felipe, que se llenó de valor por medio del Espíritu Santo, consagrarse cada día más para agarrar esos trabajos y que vaya a lugares donde sea asignado. Que no diga, a mí me da miedo, allí yo no llego. Entonces, esa parte, pues yo quería opinar de que deberíamos de ser un poco más entregados al Señor y obedientes para la predicación. Sí, hermana, definitivamente. Gracias. Como ya decíamos, entonces que a Esteban se le menciona primero porque va a ser el siguiente protagonista y luego Felipe va a repuntar con la predicación del Evangelio en Samaria. Ya vamos a llegar a ese punto para que podamos reflexionar un poquito respecto de Felipe y su ejemplo. Ahora nos movemos al siguiente segmento. ¿Por qué causa estaría usted dispuesto a morir? Recuerda, en el bosquejo de la sesión teníamos 3 puntos. Entonces, este segundo punto es ¿por qué causa estaría usted dispuesto a morir? En este segmento sobre Esteban, que abarca más de un capítulo, lo dividiremos de esta forma. El arresto de Esteban, que cierra el capítulo 6, el sermón de Esteban, que está en todo el capítulo 7 y es largo, un capítulo largo, y Esteban se convierte en el primer mártir según el final del capítulo 7. El arresto de Esteban está registrado ahí en el versículo 8 al 15, cuando dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Vea usted qué importante, no le podían resistir. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, hablando del templo, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban tenía un ministerio especial, originalmente el servir a las mesas. Sin embargo, no puso eso como una excusa para no usar sus otros dones. Dice aquí el ejemplo, el pasaje que sanó a gente, le habló a otro acerca de Jesús. Hasta este punto toda enseñanza pública había sido hecha por los apóstoles exclusivamente, pero ahora Esteban llevaba audazmente el mensaje de Jesús a las sinagogas. Llevar el mensaje de Jesús a las sinagogas era un reto grande. Era un reto titánico en realidad, porque poder persuadir o convencer a los judíos que estaban arraigados en la ley de Moisés y en la tradición de la ley, y poder señalarles a Cristo, a Jesús como el Cristo, como el Mesías, no era una tarea fácil. Por eso hasta este momento de la historia solo los apóstoles habían tenido esa oportunidad, pero ahora, ya que Esteban es un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe y lleno de poder, entonces Lucas nos narra cómo entra en escena de manera fuerte. Leemos entonces, ya que Esteban tenía bastante valor, dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los otros y los demás disputando con Esteban.
Esteban era uno, mientras que sus oponentes eran muchos. Obviamente Esteban estaba al frente de muchos, así que debieron haber lanzado preguntas y objeciones desde todo ángulo. Lo estaban prácticamente perturbando, lo estaban prácticamente sofocando. Es difícil, comenta el autor, defender la verdad en tales circunstancias. El verso 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Realmente porque Esteban era un hombre lleno de poder, lleno del Espíritu Santo. Recuerden que, según Jesús en Hechos 1:8, ellos recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué recibirían? Poder. ¿De parte de quién? Del Espíritu Santo. ¿A fin de qué? A fin de que le fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esa valentía, ese denuedo, bien dicho, de parte de Esteban, era simplemente un rasgo, una cualidad, una característica de que este hombre realmente estaba lleno del Espíritu Santo. Si no podían callar a Esteban con palabras, algunos estaban dispuestos a encontrar cualquier forma. Tanto así que dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, en el versículo 11, ya lo leímos. Y el versículo 12 cierra diciendo, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Lo arrestan. Así que ya Esteban sale del escenario de la sinagoga para estar en el concilio, o sea, en el Sanedrín, y tiene un consejo de ancianos, líderes religiosos, dentro de los cuales hay saduceos, hay fariseos, y entonces estos que forman el Sanedrín, un consejo de aproximadamente 70 ancianos para liderar los asuntos religiosos e incluso los políticos como los esenios, como los saduceos, ante ellos se para Esteban. Y decimos, el sermón de Esteban es único. Es uno de los pocos en el libro de los Hechos pronunciado por alguien que no fuera apóstol. Definitivamente que nosotros podemos ver, por ejemplo, el famoso sermón de Pedro en Pentecostés, el famoso sermón de Pablo allá en el Areópago, pero estos son apóstoles. Esteban es apenas uno que comienza sirviendo a las mesas, pero que por estar lleno del Espíritu Santo y dispuesto a servir al Señor, entonces el Espíritu Santo lo toma para un escenario mayor. Esteban impulsó su defensa porque recuerden que lo estaban acusando de cosas falsas sobre 3 líneas básicas. Esteban se defendió en contra de los cargos que se le hicieron. Al hacerlo, recalcó que no era él, sino sus acusadores los culpables de la misma acusación que ellos le habían endilgado, o sea, que ellos le habían endosado. Ellos lo estaban acusando, por ejemplo, de blasfemar contra Dios, y en realidad los que estaban rechazando a Dios en un sentido era una blasfemia, eran ellos. Su lección giraba en torno a Cristo. Todo el sermón de Esteban era para apuntar cómo, así como los antepasados de ellos, de estos líderes religiosos, habían rechazado a cada escogido de Dios para liberarlos. Por ejemplo, José, luego Moisés. Así también ellos habían rechazado al Mesías prometido, o sea que sería Jesús. Un énfasis en el Mesías fluye por todo el sermón del capítulo 7. Por cuestiones de tiempo no podríamos abarcar con detalle todo el sermón de Esteban. Sin embargo, lo que nosotros podemos extraer son 3 lecciones principales. Usted puede leer detenidamente luego como tarea en casa todo el capítulo 7, que constituye los detalles del sermón de Esteban, pero por ahora lo que vamos a hacer es tratar de tomar lecciones o aprender lecciones de este sermón de él. Al hablar Esteban de los patriarcas, introdujo este punto. Vea bien, el interés o el propósito de Esteban al dirigirse al Sanedrín, él obviamente estaba pensando en predicarle a Jesús, pero él les quiere señalar su pecado. Su pecado de, primero, ahora ya Jesús no está físicamente, pero ellos fueron los que rechazaron a Jesús y lo llevaron a la cruz. Luego, como Jesús resucitó y ascendió a los cielos y sus sucesores son los apóstoles y la iglesia, entonces ahora lo que ellos quieren es callar a la iglesia. Ya lo habían hecho ante Pedro y Juan, allá en el capítulo 4. Luego ahora están frente a Esteban y siempre están rechazando al Mesías.
Así que Esteban va a traer a colación toda la historia de Israel, ya la vamos a ver en una gráfica, para hablarles cómo sus patriarcas o sus antepasados habían rechazado a los libertadores designados por Dios. El primer libertador que Esteban menciona es José, cómo fue rechazado Moisés por sus hermanos. Los hermanos de José serían los patriarcas de las 12 tribus de Israel, los cuales serían recordados con respeto por parte de todo israelita judío a este punto. Entonces, el rechazo de los hermanos hacia José es un ejemplo y es un argumento que Esteban utiliza para ver y señalarles a ellos como sus antepasados ya habían rechazado a un escogido de Dios. Luego pasa por Moisés y al final, concluyendo que ellos mismos, ya no sus antepasados, ya no sus padres, sino que ellos mismos así habían rechazado a Jesús. Otra lección que aprendemos de este sermón es que Dios libró a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Pero al continuar rechazando a los libertadores por él designados, primero allá en el desierto y luego en la tierra de Canaán, entonces Dios los envió de nuevo a una esclavitud. Dios los saca de la esclavitud de Egipto, pero ellos repiten el patrón a lo largo de los siglos y entonces luego son llevados al cautiverio babilónico. Siempre Dios tiene que intervenir para castigarlos por cuanto ellos mismos repiten el patrón. Y una de las acusaciones que se le hacía a Esteban es que hablaba en contra del templo. En cierto sentido, esa acusación era cierta, pero realmente lo que Esteban hacía era señalar que ya no era necesario estar dentro del templo para poder adorar a Dios. El argumento de Esteban era que si sus antepasados habían adorado a Dios antes de la construcción del templo, allá en el tabernáculo, cuando Dios mandó a Moisés que lo construyera, y mientras estaban en el desierto, recuerden que no tenían templo. Lo que ellos eran, como eran nómadas, se movían de un lado para otro, entonces lo que ellos cargaban era un tabernáculo. Y allí en ese tabernáculo, Dios se les manifestaba una vez al año en el día de la expiación. Entonces, Esteban utiliza esa parte de la historia para argumentarles la poca relevancia que ahora en el punto de él o en el tiempo de él tendría el templo de Moisés, el templo de Herodes, ya ni siquiera el templo de Salomón, sino el templo de Herodes. Y el mismo Salomón dijo al inaugurar el templo de allá del Antiguo Testamento, Salomón dijo, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Eso lo podemos comparar y confrontar en 1 de Reyes capítulo 8, versículo 27. Entonces no debía sorprenderles la relativa poca importancia que Esteban hacía del templo, o de Esteban hacia el templo. Para pasar a nuestro receso, vamos a concluir este segmento con esta gráfica del sermón de Esteban. El tema principal es rechazo, rechazo, rechazo. Esteban comienza con la historia de Abraham, pasando por Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, que serían los hermanos de José y José, José hacia Egipto. Luego, por circunstancias de la vida, nosotros sabemos la historia que el pueblo de Israel termina en esclavitud en Egipto. Y Esteban señala eso. Esteban realmente demuestra un dominio profundo en la historia del pueblo de Israel desde Abraham, que es con quien oficialmente comienza el pueblo de Israel, hasta su tiempo. Moisés es levantado, sin embargo, después de cierto tiempo, después de estar más de 400 años allá en Egipto, Dios levanta a Moisés. Y Dios le trae liberación a Israel de la esclavitud de Egipto a través de Moisés. Así que Moisés los saca y Moisés también tiene el cometido de introducirlo en la tierra prometida, pero obviamente muere antes de llegar, así que se le sucede o se le releva la misión a Josué, quien dice lo introdujo en la tierra prometida. Entrada de Israel a la tierra prometida por parte del liderazgo de Josué. Luego, ya estando en la tierra prometida, ellos van a tener profetas y maestros. Van a tener profetas que van a hablar de parte de Dios al pueblo para enseñarle su voluntad. Sin embargo, el patrón se sigue repitiendo y el pecado continúa, así que llegamos al punto de un cautiverio en Babilonia. En ese momento, ya tenemos, desde el tiempo de Moisés, tenemos promesas de un Mesías. Y todos los profetas, prácticamente todos, hacían y señalaban la promesa de un Mesías
esperado. El Mesías vendrá, un Mesías. Esa expectativa del Mesías era una expectativa desde hacía mucho tiempo atrás, ya en el tiempo de Esteban. Y como bien lo había logrado Pedro en su sermón en el día de Pentecostés, el reto principal de Pedro, el día de Pentecostés en su sermón, realmente era demostrar que el Jesús al que los judíos habían crucificado era el Cristo prometido en las escrituras hebreas. Porque Pedro le habla de cómo ellos rechazaron a Jesús, cómo mataron a Jesús en manos de inicuos, o sea, los soldados romanos, pero hasta ese punto Pedro le está hablando del Jesús histórico, el Jesús, el personaje que ellos conocen, Jesús de Nazaret. Y luego, a través de las profecías citadas de Pedro, de allá del Antiguo Testamento de David, entonces Pedro lo que hace es vincular la resurrección de Jesús, el Jesús histórico que ellos conocen y que es innegable a ese punto del libro de los Hechos. Esa resurrección es la que demuestra la promesa y que Jesús era realmente el Mesías prometido. Así que Pedro lo que hace es vincular a Jesús, el hombre, Jesús de Nazaret, con el Cristo prometido. Cuando realmente la audiencia de Pedro en Pentecostés reacciona y se dan cuenta que es verdad, entonces dice, ¿qué hicimos? Hemos cometido el peor error de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es nuestra opción? ¿Qué opción tenemos? ¿Qué haremos? Ya nosotros conocemos el fin de la historia. Esteban también quiere señalarles a su audiencia que ellos han crucificado no a un hombre común, que a quien ellos rechazaron fue al Cristo prometido, al Mesías prometido. La diferencia entre la audiencia de Pedro y la audiencia de Esteban es que la audiencia de Pedro son judíos. Son, por así decirlo, no son los líderes religiosos, sino que son los judíos, tanto de la diáspora como oriundos de Jerusalén, que están participando de la fiesta de Pentecostés. Por así decirlo, solo por poner un ejemplo relativo o un ejemplo entendible, la audiencia de Pedro eran miembros, mientras que la audiencia de Esteban era, como diría mi abuelito, eran los cabezones, eran los líderes religiosos, eran los obstinados, los que realmente y voluntaria y deliberadamente llevaron a Jesús a la cruz. Así que la reacción que tuvo la audiencia de Pedro en Pentecostés no es la misma reacción que tiene la audiencia de Esteban en este punto de la historia. Estos terminan bautizándose, probablemente no todos, pero un buen segmento, más de 3,000, mientras que estos concluyen que lo que tienen que hacer es apedrear a Esteban. Nosotros podemos ver cómo ellos terminan haciendo algo incluso hasta cierto punto ilegal. Esta vez ningún Gamaliel, a diferencia de en el capítulo 4 y 5, cuando Pedro y Juan estaban ante el Sanedrín, esta vez ningún Gamaliel habló para calmar las llamas del odio de los líderes religiosos del Sanedrín. Al mirar Esteban a la multitud enfurecida a su alrededor, debió haber adivinado que la muerte andaba cerca. Fue un momento significativo no solo en la tierra, sino también en el cielo, pues Dios le dio a Esteban una visión especial para sustentarlo, para poder resistir en ese momento tan difícil. Entonces, las feas caras llenas de odio de los líderes religiosos, de los fariseos y los saduceos que estaban frente a él, desaparecieron de la vista de Esteban y en su lugar un bello rostro, lleno de amor, inundó su vista. El versículo 51 dice, 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La afirmación de Esteban de haber visto a Jesús fue la gota que les derramó el vaso. Si ellos ya estaban furiosos con lo que Esteban había dicho y había predicado, ahora estaban más furiosos porque alegaba estar viendo la gloria de Dios. Así que el relato continúa diciendo, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Incapaces de poder callar a Esteban, entonces mintieron contra él.
Y luego, incapaces de poder contestarle cuando él se defendía en su sermón, decidieron matarlo. Así ha respondido siempre el error a la verdad. El error, en lugar de reconocerse error, siempre va a tratar de defenderse en contra de la verdad, matándola. La tradición judía que podemos encontrar en el Talmud decía que la pena de muerte no debía administrarse dentro de la ciudad, así que por eso el relato dice que echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. He aquí nuestra reflexión. Esteban estaba dispuesto a morir por su fe. Cada uno de nosotros debería preguntarse, ¿por qué causa estaría dispuesto a morir yo? Los hombres han muerto por sus países. Un soldado va a la guerra con un sentido patriótico y de lealtad hacia su bandera y está dispuesto a morir por su patria. Hay hombres incluso dispuestos a morir por su familia. Hay otros dispuestos a morir por alguna causa política, alguna causa que ellos creen. Ahora la pregunta que se nos revoca a nosotros es, ¿estaría usted y yo, estaríamos dispuestos a morir por nuestra fe? Capaz que el contexto en el que vivimos ahora aquí en el occidente del mundo no sea un contexto que nos está suponiendo la muerte, el ser cristiano. Sin embargo, si algo ocurriera y nuestras circunstancias cambiaran, ¿podría decir usted si estaría dispuesto a morir por su fe? La historia de Esteban busca infundirnos ese valor de este primer mártir de la iglesia. Con esto cerramos el segundo segmento para darle chance a algunos si tiene una pregunta o algún comentario respecto a este hombre. Y yo sé que el nombre de Esteban no va a ser, siempre va a ser recordado y nunca va a ser olvidado. Si yo les digo Esteban, ustedes piensan el primer mártir de la iglesia. Y si yo les digo a ustedes el primer mártir de la iglesia, automáticamente su nombre, el nombre que viene a su mente es Esteban. Entonces ya nosotros recordamos con el honor que se merece a este hombre lleno de gracia, lleno de fe, lleno de poder, que se convirtió de un servidor de mesas a un gran predicador, pero que desafortunadamente terminó muriendo. Hermano Jorge. Sí, querido hermano, ¿verdad? ¿Cómo vemos que Esteban fue el primero en reconocer, ¿verdad? Que el judío y el gentil estaban unidos como hermanos en Cristo. Esteban se atrevió a hablar de ello y él se atrevió también a volver a interpretar el Antiguo Testamento a la luz de la vida del ministerio de Jesucristo y de sus enseñanzas. Al hacerlo, él entregó su vida, pero a la vez inauguró una nueva era de la vida cristiana en el pueblo de Dios. Y su gran contribución fue revolucionaria en comparación con la de sus discípulos, pues interpretó fielmente la intención y el sentir que tenía Jesucristo, ¿verdad? De ahí comenzó como una nueva era, ¿verdad? Él hizo algo increíble, ¿verdad? Con permiso, es que voy a hacer una llamada. Sí, definitivamente Esteban. Ahora, la muerte de Esteban va a ser el principio de dolores. De dolores de una llama propagadora llamada persecución, que va a ser realmente la forma o la técnica o la manera en la que Dios va a permitir, casi que va a forzar a los apóstoles, a los discípulos, a la iglesia, a que salgan de Jerusalén. Ya vamos a entrar al capítulo 8, donde vamos a hablar de eso. Pero por ahora yo creo y estoy casi seguro que hay más preguntas o comentarios respecto de este capítulo 7, un capítulo tan espeso del libro de los Hechos. Y como una historia tan inspiradora de este hombre, de Esteban. Pero por favor, deténgase a pensar en eso. Ya vamos a llegar a Felipe, como comentaba la hermana Yana Enrique. Pero deténgase a pensar en eso. Esteban, hermanos, por favor, que me llamaron del trabajo ahí. Tranquilo, hermano. Alguien iba a comentar Jorge. Ahí. Hermano. Sí. Ya. Por favor, ¿el nombre de Esteban tiene algún significado?
Interesante pregunta, hermano. La podemos buscar la respuesta isofactamente. ¿El nombre de Esteban tiene algún significado? Porque escuche su en pregunta. Apocalipsis 2:10 nos dice que Esteban obtuvo la corona de la victoria. O sea, eso fue su significado de Esteban. Sí, según la raíz griega del nombre, significaría el coronado. Esteban es una forma muy latina de decirlo, ¿verdad? De la raíz griega, estéfanos. De la raíz griega estéfanos, que significa coronado o rodeado. Bueno, Hermano, otra pregunta, por favor. hermano Edmundo. Sí, hermano. Y en la actualidad, ¿se podría asemejarse a Esteban? ¿Posible o imposible? ¿Cómo así, hermano? Conforme se dedicó, como usted hace una pregunta, si podríamos morir por Cristo, no. ¿Habrá, existirán? No va a existir. ¿O sí va a existir? Bueno, de hecho que en el mismo libro de los Hechos, nosotros vamos a notar que Esteban es el primero, pero no el único que muere por la causa de Cristo. Luego, la historia extrabíblica, pero que está bien documentada y fundamentada en la literatura patrística, siglo II, tercero y cuarto de la era cristiana, nos va a comentar cómo tanto Pedro como el apóstol Pablo en el año 67 aproximadamente van a sufrir el martirio por la causa de Cristo. Van a terminar siendo muertos no de muerte natural ni por cualquier causa, sino por la causa de Cristo. En ese caso, eso los constituye en mártires. Para nuestra modernidad, probablemente nosotros no conozcamos a alguien cercano a nosotros o en nuestro contexto que se haya convertido en mártir. Sin embargo, estoy seguro que hay países actualmente en el mundo en los cuales el ser cristiano supone un reto de vida. Y estoy seguro que también hay hombres como Esteban dispuestos a morir por la fe. La pregunta es si nosotros que actualmente no estamos bajo ese contexto de persecución o bajo un contexto en el que ser cristiano nos suponga la vida e incluso la muerte, entonces la pregunta es si algo pasara y cambiara nuestra circunstancia, ¿nosotros podríamos decir que somos fieles a Cristo solo porque nos congregamos? ¿O porque realmente estaríamos dispuestos a sufrir igual que Esteban? Yo creo que sí hay hombres y mujeres como Esteban, llenos de fe, llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo, también llenos de valentía para predicar ante cualquier contexto que sea difícil y que estarían dispuestos a morir. La pregunta es si nosotros, los que estamos dentro de esta sala de Zoom, estaríamos o tendríamos ese valor. Exactamente. Bueno, yo creo que solo se demostraría bajo la circunstancia en sí. Hay cosas que nosotros no podemos alegar o afirmar que estaríamos dispuestos a hacer hasta que no se nos presente la oportunidad. Como decía alguien una vez en un seminario de matrimonio, yo no puedo alegar que soy fiel a mi esposa solo porque nunca he tenido la tentación de serle infiel. Es cuando tenga la tentación de serle infiel y yo demuestre que no sucumbo a la tentación, entonces después que yo podría decirle soy fiel a mi esposa. Nosotros decimos somos fieles a Cristo porque nos congregamos, hermano. Pero realmente creo que el ejemplo de Esteban nos da mucha reflexión. Y creo que sería algo para reflexionar más allá de esta clase, sobre nuestra vida cristiana y cómo nos estamos conduciendo. Si realmente tenemos esa pasión, porque estos hombres defendieron el evangelio obviamente porque tenían una pasión, tenían un poder, una llenura del Espíritu Santo que los capacitó para. ¿Estamos nosotros buscando lo mismo? ¿Estamos utilizando o lo estamos viendo a ellos como ejemplo para inspirarnos a nosotros? ¿O solo los pasamos como historia, una historia más del libro de los Hechos? Hermano Jorge, reflexiona en eso particularmente. Hermano Edmundo. ¿alguna vez habrá tenido algún encuentro Esteban con Pablo?
Bueno, el autor de nuestro libro de textos, de donde estamos extrayendo el material, especula que probablemente Saulo sería alguno de los que estaban en esas sinagogas que dice que cuando Esteban iba y se levantaron algunos de la sinagoga de los libertos, de Cilicia y de Asia. Entonces él especula que si Saulo estaba allí presente y conoció a Esteban y fue uno de los que no pudo refutar a Esteban, porque aquel hablaba con denuedo e inspirado por el Espíritu Santo, que sería casi como el equivalente hoy en día a tener un debate entre dos predicadores sobre algún tema, qué sé yo, algún tema de Apocalipsis o algo así. Y entonces uno los ve debatiendo y trayendo un argumento, un contraargumento, un argumento, un contraargumento, pero obviamente con Esteban ellos no podían contraargumentarle. Nuestro autor piensa y especula que Saulo estaba ahí y que probablemente eso fue lo que fomentó un odio hacia Esteban, a tal punto que nosotros vimos o veremos ahorita en el siguiente bloque del capítulo 8 que Esteban estaba ahí presente en la muerte, perdón, que Saulo estaba presente en la muerte de Esteban. No solo estaba presente, sino dice el verbo griego, consentía en la muerte de Esteban. O sea, él estaba de acuerdo y capaz que fue uno, aunque era un joven en este punto, capaz que tenía cierta influencia y fue de los que agitó la situación contra Esteban. Así que es probable, muy probable que sí, hermano. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, son las 2:31. Yo tenía planeado que tomáramos aunque sea un recesito de 5 minutos. Si están de acuerdo, entonces tomamos un recesito de 5 minutos y luego regresamos con el capítulo 8 para concluir nuestra sesión del día de hoy. Está bien, hermano. Bueno. A todos nos pasa, hermano, a todos nos pasa. Más vale que estamos a punto de terminar porque aquí está comenzando a llover. Y el problema es que como no tenemos cielo raso, entonces cuando la lluvia se deja venir recia, no permite prácticamente, no lo deja hablar a uno. En realidad lo que nos hacía falta era solo un par de diapositivas más, porque ya nos estábamos moviendo hacia la predicación de Felipe y cómo los milagros que Dios hacía a través de Felipe prácticamente eclipsaron a un famoso mago que había en Samaria llamado Simón. Pero este Simón resalta en la historia no solo por ser mago, sino porque él se vio atraído al ver cómo Felipe hacía milagros y entonces él llega a pensar que podía comprar el don de Dios. Y le pide que le puedan ayudar a tener ese mismo poder. El problema no es que él tuviera la intención de querer sanar gente, sino que probablemente querría usar los poderes. Esto es lo que especulan algunos, ¿verdad? Probablemente querría usar los poderes para cobrar a la gente y ser como un curandero ambulante, pero a costilla de cobrar dinero. Obviamente el don de Dios no va a ser utilizado para eso. Estoy tratando de abrir el Zoom en la computadora porque ya me encendió y ya tengo la presentación, pero el Zoom sí cuesta cargarlo. Lo siento, hermano, la verdad fue mi error. Debía tener la computadora conectada todo el tiempo para que no me pasara eso. Ahí.
Ya prácticamente estamos dentro. Ok, hermano, me disculpo, no debió haber pasado, pero bueno, por favor hagamos de cuenta y caso como que no ha pasado nada. Voy a retomar la opción de compartir pantalla, a ver si sigo con esa opción. Sí, sin ningún problema. Entonces estábamos aquí notando cómo el requisito del bautismo era esencial, no solo para los judíos de Pentecostés, pero para los samaritanos, luego para los gentiles en la casa de Cornelio, para el eunuco. En fin, el bautismo es, según el libro de los Hechos, la forma en la que la persona responde y logra evidenciar su fe, porque la fe es el medio de la salvación por gracia. Sin embargo, la fe es algo abstracto. Entonces, la forma en la que realmente nosotros logramos evidenciar esa fe, no estoy queriendo decir que todo bautismo sea correcto o que toda persona que se bautiza lo hace en fe, pero definitivamente si la fe es genuina, entonces la gracia opera y la fe es la semilla que va a producir un fruto llamado bautismo, arrepentimiento, bautismo y el proceso de regeneración que nosotros conocemos en la Biblia. Entonces, el autor nos señala que bien, así como los judíos se tuvieron que bautizar en Pentecostés, los samaritanos también tuvieron que creer y ser bautizados. Ahora estábamos hablando de este personaje tan interesante, el famoso Simón el Mago. El poder del mensaje de Felipe se mira en forma gráfica en el efecto que tuvo en Simón. Dice el relato bíblico que también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Ahora bien, Simón estaba atónito, ¿verdad? O sea, él estaba sorprendido de lo que estaba viendo, de lo que podía ver. Pero luego dice, cuando los apóstoles, verso 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, como un pequeño grupo representante de los apóstoles de Jerusalén, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, este es el detallito que nosotros necesitamos notar, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, denme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro, al igual que ocurrió allá con el acontecimiento de Ananías y Zafira, inspirado por el Espíritu Santo y discerniendo las intenciones de Simón, le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces, en cuanto a la predicación del evangelio en Samaria, las dos cosas que sobresalen son el hecho de que el conflicto racial y el conflicto cultural que tenían judíos con samaritanos son rotos, son quebrados por el evangelio y por el mismo ejemplo de Jesús. Probablemente fue un trago amargo que les tocó pasar a los apóstoles judíos, tener que ir a Samaria, pero al fin y al cabo nosotros comentábamos en la sesión anterior que cuando los discípulos deciden permanecer en Jerusalén,
en lugar de declarar su acta de independencia, lo que declararon fue su acta de dependencia. Y de ahí en adelante se habrían de convertir en obedientes, en fieles obedientes del mandamiento de Jesucristo. Y el Espíritu Santo obviamente le ayudó a disipar y a entender que los conflictos raciales, culturales, van mucho más allá. Que el Evangelio y el amor y la gracia de Dios rompe cualquier esquema y paradigma cultural y racial. Para concluir y despedir el capítulo 8, simplemente comentemos la conversión de un hombre eunuco de la ciudad de Etiopía y sirviente de la reina Candace, reina de los etíopes, Felipe y el eunuco. La historia es bien bonita porque Felipe lo encuentra leyendo las escrituras. Así que probablemente el eunuco sería, bueno, aquí ya lo va a decir nuestro autor. La llama del evangelio no solamente se esparció hacia el norte de Jerusalén, que sería Samaria, también se esparció hacia el sur, que en este caso dice que Felipe tuvo que ir a un lugar que era el camino que descendía de Jerusalén a Gaza, que estaba en dirección hacia Egipto, hacia África, porque Etiopía es un país de África. Entonces, la llama del evangelio trasciende el norte, el sur y todas las direcciones. En los versículos 26 al 40 tenemos la conversión del tesorero de la reina de los etíopes, quien llevó las buenas nuevas cuando regresaba a Etiopía. El eunuco era probablemente un gentil que se había hecho judío, o sea, era un prosélito, el cual habría de ser otro puente entre la predicación a los judíos y a los gentiles. Lo más importante es que después de la conversión de este hombre, él continúa hacia su hogar en África, llevando la historia de la salvación consigo mismo. El mensaje de Jesús por fin se estaba esparciendo en todas las direcciones. Y la voluntad de Jesús expresa en el capítulo 1, versículo 8, se estaba cumpliendo. Así cerramos el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el que por fin se puede ver la transición del evangelio. No solo en Jerusalén, pero también fuera de Jerusalén. Y la conversión del eunuco sería una conversión puente que nos mueve de la conversión de judíos. Ahora ya pasamos por la conversión de samaritanos para entrar incluso a una conversión de este hombre que en realidad es de origen gentil, pero que se habría convertido al judaísmo haciéndose un prosélito para servir de puente a lo que más adelante se nos va a narrar en el capítulo 10 como la conversión de los gentiles y la salvación para los gentiles. Si alguien tiene algún comentario y una pregunta, hermano, para que podamos despedir esta sesión. De mi parte ya casi no tengo oportunidad de hablar, puesto que la lluvia nos está comenzando recia. Solo quiero que noten, entonces nuestro bosquejo de la sesión fue así. Capítulo 6, hablando de la situación de la elección de los 7 diáconos. La historia de Esteban con su arresto, su sermón y su martirio. Capítulo 6, 7 y 8, inicio del 8. Y cómo la llama de la persecución hace que el evangelio se pueda diseminar hacia afuera de Jerusalén. Con Saulo introduciéndose como un perseguidor, el evangelio llegando por boca de Felipe a los samaritanos y el mismo Felipe predicando a un individuo importante que sería de la región de Etiopía. Y ya que Lucas nos dice que siguió gozoso su camino, es probable que haya estado dispuesto a llevar el evangelio de buenas nuevas hacia su familia y hacia sus compañeros, hacia sus amigos, hacia sus conocidos en aquella región. Y más adelante, los historiadores de la iglesia especulan que él fue el medio a través del cual el evangelio llegó a Etiopía. Porque no hay registros extrabíblicos que digan de alguna misión de alguno de los apóstoles en Etiopía. Pero sí hay registros de cristianismo en Etiopía más adelante. Así que la teoría es que obviamente el evangelio llegó a aquel lugar a través y por el testimonio de este hombre, que era un simple eunuco, pero que era un temeroso de Dios. Así que también se convirtió en alguien que Dios utilizó poderosamente para llevar el evangelio hacia afuera de Jerusalén. Hermanos, por favor, algún comentario o pregunta a este punto, especialmente.
Un Ah, pequeño, bueno. No sé si logren hacer una pregunta y yo la pueda responder con el ruido de la lluvia. hermano Pero yo Jorge, sé que el resto están sin el problema y sin la interferencia del ruido, así que pueden hacer algún comentario de este segmento del libro de los Hechos que hemos estudiado el día de hoy. hermano Jorge. Sí, hermano, es que a mí me llama la atención, ¿verdad? Cómo Dios ordenadamente vino permitiendo lo que ya se había dicho, ¿verdad? Que primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Cómo Dios es tan ordenado que muchas veces las personas tal vez queremos adelantarnos a lo que Dios ya tiene provisto. ¿Verdad? Qué importante cuando nos dejamos llevar por el Espíritu, ¿verdad? Y no nos emocionamos y no hacemos cosas que no es lo que está dentro de los parámetros que Dios ya ha estipulado, ¿verdad? Qué importante. Entonces vemos esa secuencia tan bonita que Dios va usando y entonces nosotros también nos vamos encaminando a eso, ¿verdad? Cómo Dios ha venido usando ahora los medios, ¿verdad? Estos medios donde nos estamos comunicando en varios países para que se termine de predicar el evangelio en todo el mundo, ¿verdad? Alrededor de toda la tierra. Y entonces se va cumpliendo lo que nuestro Señor dijo, ¿verdad? Qué bueno, qué importante. Muy buen comentario, hermano. Gracias. Bien, hermano. Si hay algún otro comentario, por favor, voy a pedir al hermano Carlos que tome el control de esta última parte por el ruido de la lluvia aquí. Si no hay comentario, entonces lo único que yo pediría es que alguien, por favor, ore para que concluyamos nuestra sesión de este día 21 de mayo del 2022. Hermano Edmundo, por favor, despídanos en oración. Señor Jesús, Espíritu Santo, qué hermoso es escuchar tu palabra para edificar nuestro peregrinaje, para iluminar nuestra mente, para poder andar en la luz. Amado Dios, bendice a nuestros tutores, a nuestros pastores, a nuestros evangelizadores, para que prosperen en iluminación de su mente, para que nos alimente con tu palabra. Señor Jesús, Espíritu Santo, queremos llegar a ti, Padre, tú que eres dueño de todo, que tú eres omnisciente, omnipotente, omnipresente. Ilumina nuestra mente para no tropezar. Ilumina nuestra mente entenebrecida que el enemigo nos ha puesto. Amado Dios, tu palabra dice, lo que es imposible para el hombre, todo es posible para ti. Ilumínanos, Señor. Llévanos por el camino correcto. Nos agarramos de tus manos hasta las próximas clases para poder entender y comprender más. Que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos convenza, que tu palabra nos guíe por tierra de rectitud, amado Dios. Gracias te damos. Bendice a cada hermano, cada oyente. Bendice estos medios de comunicación para poder, que estamos estudiando, que estamos aprendiendo de tu palabra. Qué buen alimento espiritual, qué buen alimento que tenemos
al conocer tus enseñanzas, mi Señor. Quedamos alegres, quedamos contentos, te alabamos, te adoramos, te cantamos, te bendecimos, Señor. Gracias, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén, hermano Jorge.